Buenos días, bienvenidos. Es un placer veros a todos y cada uno de vosotros. Y gracias, Juan Marcos, nos has guiado y has anticipado muchas de las cosas que están en este capítulo 4 del libro de Nehemías, que en la voluntad del Señor pues me corresponde a mí compartir con vosotros en esta mañana. Y a modo de introducción, deciros que repaséis y volváis recordar, es volver a pasar por el corazón, recordar las hermosas y profundas enseñanzas que hemos en estos estudios que me han precedido, y decirle a los que me han precedido que me habéis puesto el listón muy alto y espero en la voluntad del Señor ser capaz de transmitir todo lo que estoy aprendiendo de estos hermosos capítulos y de estos hermosos libros. Y ya para terminar la introducción, deciros que recuerdo especialmente y gratamente pues lo que nuestro hermano Roberto, tan certero como siempre, nos decía acerca de Nehemías como un hombre de oración. Y daba en la diana, digámoslo así, me hacía pensar en cómo es mi modus orandi, digámoslo así, mi modo de orar, y encontraba que no era ni muchísimo menos el de Nehemías. Leemos que, y quiero recordar que él, al escuchar las noticias del pueblo de Dios, noticias que eran tristes, que no animaban, él, leemos que se sienta, medita, ayuna y ora. Y esta es una lección hermosísima para mí, porque quiero que en mi vida esta sea la dinámica y la constante al acercarme a Dios. Sentarme, meditar, considerar, apenarme por las noticias que recibo, que generalmente son no muy buenas, y orar. Porque si no hago eso, lo más probable es que sea un correveidile, que no pare quieto hasta que encuentre a alguien para decirle, oye, ¿sabes lo que sé? ¿Sabes lo que he oído? Y la invitación no es a ser un correveidile, ¿sabéis a lo que me refiero? Sino a siéntate, piensa, medita, y si realmente sientes ese amor y esa pulsión hacia los hermanos, la congregación, la palabra de Dios, haz duelo, ayuna y ora. Y para terminar, deciros esta introducción, deciros una frase que os podrá parecer un poco exagerada y decir, bueno, ¿qué? Que te vas a pasar un par de pueblos. Bien, quiero que sea un poquito impactante, pero es una frase que ha rondado mi mente estos días. Y quiero deciros que al hablar, como os digo, al ser un correveidile, al hablar hacemos la obra del enemigo. Al hablar de nuestros hermanos, de las congregaciones o de las cosas que vemos a nuestro alrededor, al hablar estamos haciendo la obra, estamos edificando para el enemigo. Al orar estamos edificando la obra de Dios. Y vosotros podéis decir, bueno, hablar, yo siempre hablo bien, o procuro hablar bien, ¿vale? Allá cada uno con su conciencia y con su manera de engañarse a sí mismo en cuanto a lo que considera bien o mal. Si dices bien de los que te rodean, de los hermanos o de las personas que te rodean, estás bien diciendo. Si dices mal, estás mal diciendo.
Eso es lo que considero. Y por eso os invito a que edifiquemos la obra de nuestro Dios y nos sentemos, consideremos las cosas, ayunemos y oremos. ¿Quieres edificar para Dios? Ora. Y aunque es la frase un poco fuerte y un poco radical, quiero que quede un poquito con vosotros esta idea de Nehemías, un hombre de oración. Y mis oraciones están delante de la presencia del Señor. Al veros, quiero orar por vosotros porque quiero estar aquí con vosotros. Y quiero que este sea el lugar donde me gusta estar, donde quiero estar, porque voy a alabar a Dios. Y tengo una ayuda, inapreciable, de mucho precio, no hay oro que la pague. Donde podemos meditar su palabra, yo os estoy diciendo, quiero repasar lo mucho y bueno que hemos escuchado por los que me han precedido. Y donde puedo, mi cansancio y las más de las veces, no precisamente mis éxitos espirituales, sino más bien mis errores o mis tropiezos espirituales, puedo descargarlos aquí y recibir energía espiritual para la semana que empieza. Esa es mi oración. Nehemías capítulo 4, vamos a leerlo, os voy a invitar a seguir la lectura, yo lo voy a hacer en la revisión Reina Valera 2020 y que para mí pues está siendo de mucha ayuda como todas las que, o la mayoría de las versiones y revisiones que generalmente uso, y quiero romper una lanza por esta auténtica joya que tenemos en castellano, que es la traducción Reina Valera, que tiene un enorme valor a todos los niveles, y que le tenemos que dar muchas gracias a Dios porque hubo dos hombres y muchos más también, hombres y mujeres, que en ese tiempo tan difícil tuvieron la valentía y la sabiduría de transmitir la palabra de Dios a nuestro idioma. Cuando vais a Sevilla, allí en Santiponce, cerca de Hispalis, cerca de la ciudad de la población de Camas, es muy triste ver que ese monasterio está completamente abandonado, se está cayendo, y la jerarquía de la Iglesia católico romana no hace nada por siquiera limpiarle, digamos así, la cara, porque tendría que mostrar al resto de España y del mundo que allí germinó esta joya que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento en el castellano, llevada a cabo por dos grandes hombres de Dios como fueron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Capítulo 4 de Nehemías se nos dice que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y para burlarse de los judíos dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos judíos muertos de hambre? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si sube una zorra, lo derribará. Oye, Dios nuestro, aquí ya interviene Nehemías con voz propia. Oye, Dios nuestro, cómo somos objeto de su desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
Pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas. Y se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Y decía Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. Nuestros enemigos dijeron: que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez: van a caer sobre vosotros desde todos los lugares donde viven. Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a la cintura, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, pues yo había dicho a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así pues, mientras trabajábamos en la obra desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaba guardia con la lanza en la mano. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. De noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Y ni yo y mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Gracias a Dios por su palabra y que Él nos guíe y nos haga entender todas las hermosas lecciones que aquí tenemos. Nehemías está en la obra, nunca mejor dicho. Nehemías está, como buen organizador que es y buen administrador de los recursos que tiene, pues organizando las cosas y se va avanzando. Seguro que no al ritmo que él querría, seguro que no marcando o cumpliendo los plazos que se habían propuesto, pero iban avanzando. Y quiero recordaros que también en el capítulo 4 de Esdras, buena regla mnemotécnica, Abraham nos hacía una hermosa y efectiva recordatorio para tener en mente cuando nos decía: piensa siempre en los capítulos 9 de Esdras, Nehemías y Daniel, y vas a encontrar unas oraciones de confesión, de declaración de la gloria de Dios y de la grandeza de Dios y de súplica, con los capítulos número 9 de Esdras, de Nehemías y Daniel, estos tres grandes hombres de Dios. Pues bien, Esdras 4, Nehemías 4, ¿qué nos encontramos? La oposición de todos aquellos que no quieren que la obra avance, no quieren que el templo se termine, no quieren que las murallas se eleven, no quieren que la ciudad pues vuelva a ser
no tan solo habitada y habitable, sino que sea hermosa y que dé a entender a quien la vea que la gloria de Dios y el poder de Dios y el sustento de Dios por su pueblo está ahí. Y ahí está el pueblo de Dios y ahí está el Dios del pueblo. Y los enemigos del pueblo y de Dios no pueden soportar eso. En Esdras 4 se nos dice cómo traman, cómo escriben acusaciones, las envían al rey Artajerjes. Es decir, están maniqueando, están pensando. En gallego hay una expresión que yo desde niño pues tengo muy grabada, están sismando. Están ahí, raca, raca, dándole a la manivela de las neuronas, diciendo, y estos, y por dónde van, y qué quieren hacer, no será qué, y no será... Ya está ahí tramando el enemigo, ¿verdad? Y en Esdras 4 vemos cómo se organizan y hacen mucho daño. Aquí en Nehemías 4 se nos identifica a un samaritano, de nombre Sanbalat, que al oír y ver, supongo, cómo crece la obra, se enojó. Dio cabida en sí al enojo, al enfado, al malestar. Desde luego una persona, si ve que algo que se hace en nombre de Dios y para Dios va creciendo y se va haciendo firme, yo entiendo que da gloria a Dios, aunque no esté pues coincidiendo al 100% con lo que se hace, pero si vemos o si veo que se hace en el nombre de Dios y las personas que allí lo están haciendo son honestas y son sinceras y sus actuaciones pues redundan para la gloria de Dios, la edificación del pueblo de Dios y la extensión del Evangelio, pues bendito sea Dios, oraremos porque esa obra crezca. Si damos cabida en nosotros al enfado, ¿qué es lo que pasa? Es que no coincidimos con esas personas o con esa actividad. Ya digo, no tenemos por qué coincidir en todo, pero yo creo que hay un problema más serio. Yo creo que lo que no coincide aquí en Sanbalat es su perspectiva y su dimensión espiritual con la perspectiva y el alcance espiritual de Dios y del pueblo de Dios. Y da cabida al enfado. Chirría su ser interno porque hay algo que no coincide. Sanbalat no coincide con lo que Dios quiere hacer y quiere obrar. Y el enemigo ya ha puesto no solamente un pie o una pica o una cabeza de puente, sino que ya está tomando el control de esta persona. Se enfureció, ya sube la temperatura un poco más, bastante más, y para burlarse de los judíos, ya expande, como he dicho antes, ya va, corre, ve y dile, y ya expande pues la noticia, que en este caso no es buena noticia, sino que está cargada, como vemos, de enojo, de enfado y de desacuerdo con lo que Dios quiere hacer por medio de su pueblo. Y se burla. Cuando nos burlamos es porque sabemos, no digo nos queremos, sino que estamos seguros de que somos mejores de esa persona hacia la cual dirigimos nuestra burla. Y bueno, dice Proverbios que más esperanza hay del necio que el que se cree algo en su propia opinión. Y yo quiero pedirle a Dios que me guíe y me dé luz y entendimiento para no caer en esa manera tan fea, por decirlo de alguna manera, y ya decirlo de manera clara, tan vil y tan ruin, de actuar con respecto a las demás personas, porque si bien Pablo nos dice que ninguno se tenga por menos, también dice ninguno tenga más o mayor concepto de sí que el que debe tener. Y yo, honestamente, y sin ningún tipo de otro aditamento, quiero deciros que yo no soy ni más ni mejor que vosotros,
y desde luego sería una persona muy indigna si a vosotros o a mis hermanos pues me burlase, diese cabida en mí a la ira, al enojo, porque solamente hay uno que es mejor que nosotros, y ese es Jesucristo de Nazaret. A Él tenemos, a esa altura, tenemos y estamos invitados a llegar todos, y cada uno con nuestras capacidades, con nuestras potencialidades, con nuestras habilidades, y cada uno nos ha dado a todos por igual la palabra de Dios. Y lo que yo leo también lo lees tú. Y ahí está la palabra de Dios, acudamos a ella. No tramemos en nuestras maquinaciones que lo nuestro siempre va a dar cabida al enfado o al enojo o a la burla. Y es muy triste cuando pensamos que somos más que el que tenemos al lado, que somos mejores, perdón por este exabrupto, que somos mejores en algo que los que nos rodean. Bendito sea Dios, que lo que merece la pena y lo que está a esa altura, a lo que somos invitados a llegar, es la persona y la obra de Jesucristo. Él es nuestra meta. Él es el que ha venido para enseñarnos cómo es Dios, y su palabra está aquí para que nosotros podamos, como voy a decir más adelante, edificar y no destruir. Y se burla de una manera muy hiriente. Este samaritano dice, pero estos judíos, él es samaritano, los que están construyendo son judíos, muertos de hambre. Vaya. Bueno, su aspecto a lo mejor pues no podría ser muy elegante, ni tampoco tendrían pues muchos medios económicos, pero esta expresión es bastante, digámoslo así, bastante fea, dirigirse a otras personas pues diciendo esto, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que pedirle perdón a Dios porque nos fijamos tanto en lo exterior o nos fijamos tanto en lo que ha sido pues aquella persona y mira cómo es o cómo... Por favor, ¿qué es lo que mira Dios? ¿Vosotros lo sabéis? Yo encuentro en la palabra de Dios que Dios mira el corazón y no se fija en lo que yo me fijo. Yo me fijo pues si viste bien o no, si es así o es asá, si es sabio, si es menos sabio. Yo me fijo en lo que puedo fijarme, pero Dios ve el corazón y no rechaza a nadie que viene con un corazón sincero y honesto delante de Él. Y Él recibe como ese padre que estaba a la puerta, esperando a aquel hijo pródigo que todo lo dilapidó. Y fijaros, se llama pródigo porque él fue tan pródigo para los demás, repartió lo poco que... Bueno, debería de tener bastante, porque se nos dice que el padre, pues cuando le hizo un festín de bienvenida, pues fue una buena pitanza. Debía ser de posibles. Pero él lo dilapidó todo, dándole a los coleguillas, perdón por la expresión, a los que venían y venga, sí, vamos aquí, yo tengo dinero. Y al final se quedó sin nada criando cerdos. La cosa más indignante y más horrible para un judío, criar cerdos. Pues ese hijo, oliendo a purines, imaginaros cómo podría oler, y con sus ropas desgarradas y con un aspecto, en fin, se acercó al padre y el padre se fue corriendo hacia él, lo abrazó, no le importó cómo estaba y le dijo, vente para casa, porque este es mi hijo que estaba perdido y ahora ha sido hallado. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Esto lo está diciendo un samaritano, dirigiéndose a los judíos. Quiero decir que los samaritanos pues estaban por encima, es decir, geográficamente, de Judea y también fronterizos con Galilea. Y recordad que Samaria pues procede del reino del norte, que con Jeroboam se separó
dijo: no queremos saber nada de la casa de David, Israel, a tus tiendas, y hubo esa terrible escisión que fue el reino del norte con otras ciudades, pero después al final quedó Samaria como capital, y de ahí viene el nombre samaritano, y el reino del sur con capital Jerusalén, Judá, Israel y Judá, reino del norte y reino del sur. El reino del sur en el 720, si la memoria no me falla, antes de Cristo, vinieron los asirios desde Nínive, su capital, y invadieron y conquistaron Samaria y se llevaron, después de arrasar y de matar al reino del norte, cautivos a muchos, y su estrategia de los asirios era implantarse en el territorio conquistado, implantar su propia administración, poner su ejército, someter al poco pueblo que había sobrevivido y llevar pues de otras regiones, de Asiria y de otras regiones y de otros reinos que también estaban sometidos a los asirios, e ir poblando esa zona para así dinamitar, quebrar, estropear, digámoslo así, disminuir la identidad como pueblo que tenía el reino del norte. Si bien hay que decir que el reino del norte, los reyes del norte no se preocuparon mucho por mantener la identidad de pueblo de Dios, porque ellos pues tomaron medidas que no son correctas, ni Dios vio con agrado. No quisieron descender a Jerusalén, evidentemente, porque descender a Jerusalén implícitamente significaba reconocer que Jerusalén, la casa de David, etcétera, era lo que Dios había puesto, y ellos se habían separado y ellos habían roto ese pacto que unía las tribus para ser un pueblo y que llevara el nombre de pueblo de Dios. Y seguir los sacrificios y el sacerdocio vía Aarón, etcétera, etcétera. Se había roto, sí se hacía bien en Judá, pero el reino del norte pues se inventaron, permíteme la expresión, su propio sacerdote, se inventaron sus dos lugares para adorar, incluso tienen un Pentateuco medio amañado, el Pentateuco samaritano, es decir, hicieron un pastiche, digamos, una fotocopia no muy fiel de lo que era la palabra de Dios, de lo que era la Torá, de lo que era el templo, de lo que era el sacerdocio. Pusieron otra familia al sacerdocio, no nada que ver con la casa de Aarón, etcétera, etcétera. Y además, al recibir a otros hombres y mujeres de otros países y de la misma Asiria, que era la potencia dominante, pues con ellos pues venían otros cultos, otros dioses, otras adoraciones, y digamos hicieron un sincretismo ahí, y tanto valía una cosa como valía la otra. No, nosotros sí, Dios nos ha puesto aquí, pero bueno, si tú vienes de allí y también adoras a Astarte, bueno, pues tampoco va a pasar nada, tú tranquilo con lo tuyo, nosotros seguimos adorando a Dios. Pero así eran los samaritanos. ¿Y qué me habla esto a mí, o qué aplicación puedo encontrar yo en esto? Pues que ¿quiénes van a ser nuestros enemigos, o quiénes van a ser los que se van a burlar de nosotros, los que van a conspirar o los que van a hablar mal de nosotros? Pues aquellas personas para las que queriendo ser, digamos, o pertenecer al pueblo de Dios y llevar de alguna manera el nombre de Dios, bien sea por herencia o por tradición o por lo que fuera, pues aceptan y permiten y quieren que también valgan otras cosas. ¿Y por qué no podemos hacer esto si total tampoco hace tanto daño? Y entonces pues podemos tener de aquí y de allá, y claro que le vamos a dar valor a la palabra de Dios, pero también podemos pues estas otras cosas incluirlas, porque tampoco va a ser tan grave la cosa. Bien, yo creo que aquí hay un aviso, ¿no?, para navegantes, que se dice un aviso para cada uno de nosotros, a mí el primero, que vamos a aceptar o que vamos a permitir pues pensar o darle valor, o que pueda seguir existiendo en nuestras vidas, porque no todo vale, no todo es inocuo,
no todo es un caramelito que solamente pues, te puede provocar algo de caries y mira qué rico está. No, hay caramelos, sabéis, envenenados. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No caer en ese samaritanismo, digamos, en ese sincretismo, en ese permitir una serie de cosas que no están en la palabra de Dios y que no están para nuestra edificación y para gloria de Dios, y en rechazar y tener cuidado con aquellos para los que sí les vale. Y cuando estoy hablando de cosas que vienen de o que no proceden de la palabra de Dios, también estoy hablando de costumbres, tradiciones o modos y maneras que se pueden hacer, pero si tienen más valor que la propia palabra de Dios, o en nombre de esas determinadas cosas se llega a hacer daño a los que honestamente y sinceramente sirven a Dios, deberemos de apartarlos de nosotros. Qué irónico, ¿verdad? Estos muertos de hambre, esos sacrificios, nosotros también tenemos sacrificios, acabarán en un día, esas piedras que fueron quemadas. ¿Por qué fueron quemadas? Porque vino el enemigo y no eran los que decían que Dios estaba de su lado. Pues vino Nabucodonosor y fíjate lo que hizo, quemó la ciudad. Ajá. Y van a volver a caer en el mismo error. Fíjate cómo Sanbalat, de qué manera tan cruel y tan astuta y tan artera, les está de nuevo volviendo a echar en cara a los judíos lo que sí es real, lo que sí ocurrió, que ellos cayeron en la idolatría. Y a pesar de las advertencias de todos los profetas, mencioné pues a mi profeta Jeremías favorito, y fíjate que le llamaban el profeta llorón porque él lloraba cuando veía que el pueblo de Dios no hacía caso a las advertencias, a las cariñosas admoniciones que Dios le decía: no sigáis así, el enemigo está a las puertas, y si me abandonáis a mí, dice Dios, prevalecerá el enemigo. En el 586 antes de Cristo, Nabucodonosor arrasó Jerusalén y se llevó todo para Babilonia, y se llevó a aquellos hombres y mujeres tan válidos como fueron Daniel y aquellos 3 jóvenes que tenemos en el libro de Daniel. Vuelve a recordar el enemigo el pasado, ¿verdad? Y sí, muchas veces cuando nos recuerdan nuestro pasado, pues tenemos que decir: he caído, he tropezado. Pero como San también tan certeramente nos dice en una de sus canciones que 1000 veces he caído, 1000 veces tú me levantas. Sí, en nuestra vida los errores los hubo, y muchos y muy graves, pero Dios ha estado ahí, ha enviado a su Hijo para clavar en una cruz todo mi pecado y todo tu pecado. Y cuando nos damos cuenta de la dimensión de lo que Jesús hizo en la cruz, de lo que Él sufrió por mí, por alguien tan lleno de miseria y de ruindad y de pecado, y Él tuvo que llevar eso por amor a mí, pues sí, si dimensiono eso de verdad, le pido perdón a Dios y digo: no, Padre, dame fuerzas para que eso no vuelva a ocurrir. Tú no me vas a echar en cara lo que yo he sido. Tú me vas a dar fuerzas para dar un paso de fe, un paso de conquista, un paso de victoria, un paso de alabanza, para restaurar, para edificar, para que no vuelva a prevalecer el enemigo. Amén, yo sé, eso es lo que creo, pero fijaros, un samaritano y un edomita, Tobías, amonita, Amón, ¿de acuerdo? Si recordáis estos pueblos que estaban alrededor, los de Edom, pues tengo entendido que eran los descendientes de Esaú, corregidme si me equivoco. Esaú, el hermano de Jacob. Esaú, el que por un aquí y ahora, por una que seguro el tiempo me está ganando, perdonadme, tengo que ir adelantando, por un beneficio que él quería satisfacer, despreció una promesa que Dios tenía.
o este tipo de personas, este tipo de comportamientos, que estén muy lejos de nosotros, que no caigamos en el error de Esaú, que no por un beneficio y una satisfacción aquí y ahora, porque estoy seguro de que el plato se dice comúnmente que era de lentejas, pero bueno, era un guiso y seguro que estaba buenísimo, y el hombre tenía muchísima hambre, y era legítimo saciarse en ese momento, pero no rechazando lo que Dios había prometido. Y Jacob sí lo entendió. Y Jacob sí se apropió de las promesas de Dios. Y esos son los que se van a burlar de nosotros. Y no caigamos en el error de por un beneficio aquí y ahora, por un irnos bien en la vida, despreciar lo que Dios nos promete. Y lo que Dios promete está validado por Él mismo y es digno de ser aceptado y digno de ser recibido y digno de pasar un poco de hambre por un tiempo, para adquirir y esperar la promesa de Dios. Y Él también se burla. La respuesta, como os digo, de un hombre de oración. Nehemías entonces se dirige directamente a Dios y le cuenta la situación y le dice: tú que eres el juez, no yo, haz como creas conveniente. Sus palabras que sean para ellos. El desprecio, la burla, que ellos dirijan. Yo quiero entender que Nehemías está diciendo que no haya eso en mí. Que no haya eso en mí para mis hermanos o para mis vecinos o para los que me rodean, mis compañeros de trabajo, etc. Que haya, como he dicho, oración, intercesión, que nos recordaba Roberto, intercesión. Que podamos encontrarnos, intercesión, no intersección, pero bueno, también vale. Que podamos encontrarnos en ese punto donde dos rectas, dos trayectorias vitales se encuentran. ¿Para qué? Para poner el uno al otro en las manos de Dios, para orar e interceder. Y Nehemías ora porque el enfado es contra los que edifican. Y esta es la lección que yo encuentro aquí. Ten por seguro que si quieres edificar la obra de Dios, no vas a recibir parabienes. La mayoría de las veces van a ser palos en la rueda o en el lombo. Edificamos pues el muro. Ya hemos orado, ya hemos dejado esto en las manos de Dios. Ahora venga, manos a la obra. Nunca mejor dicho. Hay que edificar, hermanos. El título era defender, porque hay que defenderse de las burlas, de las asechanzas, de las maquinaciones de los que nos rodean, y hay que edificar. Y ya no hay un espacio, ya no hay nada, ya no hay tiempo ni para los anuncios. Acaba el versículo 5 y empieza el 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahí está Dios obrando y hombres y mujeres que permiten que Dios obre. Me alegra veros y pensar que el potencial humano que veo aquí es tremendo y que estamos edificando juntos. Y me gustaría que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios pudiese llenaros de ánimo, porque estamos haciendo, y yo creo que si no la mitad, pues bastante más o menos de lo que Dios quiere para su pueblo y para el pueblo de Cangas, aquí y ahora. Amén. Dios quiere que su nombre sea exaltado en medio de nosotros y para quienes todavía no le conocen a través de Jesucristo. Pero, ya está. Aconteció que oyeron, y fijaros, antes eran Sanbalat y Tobías, y ahora ya Sanbalat, el samaritano, al que le valía, sí, yo servir a Dios, pero bueno, tampoco pasa nada si el edomita,
el cual, como su antecesor, desprecia las promesas de Dios por el bienestar aquí y ahora. Y ahora pues ya además los árabes, los amonitas, otro de los pueblos fronterizos que también pues hicieron bastante daño a lo largo de toda la historia de Israel, los de Asdod, y bueno, pues el cartero y el que pasaba por allí. Ahora ya se apuntaron todos y ya al ver esa obra, y fijaros, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas. Me encanta, hay un texto, nos mencionaba Juan Marcos muy certeramente esos hermosos pasajes de Isaías. Recordadlos, por favor, y volvedlos a pasar. Y hay unos textos, los estaba buscando pero no lo encontré, y que decían que Dios va a animar a su pueblo para que restauren las murallas y para que tapen las brechas por donde se pueden colar pues alimañas. Sí, hay brechas en nuestras vidas, hay brechas en tu vida, hay heridas. Y yo le pido a Dios que yo sea parte de restaurar esa herida, de sanar, de fortalecer un muro que quizás está caído y dolido por el enemigo. Me gustaría invitaros a que seamos restauradores de muros y reparadores de brechas, y allá donde veamos una herida, y allí donde veamos que el enemigo ha ganado esa batalla, podamos esforzarnos juntos para reparar y para restaurar la comunión y para restaurar el canal por el cual el Espíritu pueda fluir y la palabra de Dios pueda hacerse presente y realidad en la vida, en nuestra vida, en tu vida, en la vida de los que le seguimos. Y se encolerizaron mucho, o sea, ya no era enojo, furia, burla, sino que ya era cólera, y cólera ya desatada, estaban on fire ya totalmente. Conspiraron luego, no se quedaron tranquilos, sino que empezaron ya a elucubrar. Bien, ya os digo, si hablamos, estamos haciendo la obra del enemigo, y estas habladurías y estas conspiraciones nada bueno, para nada bueno eran. Por eso yo quiero hacer la obra de Dios, no la obra del enemigo. Todos a una. Vaya, después vamos a ver otra lección en un instante de lo que Dios quiere, pero ellos estaban unidos. Hermanos, Dios nos quiere unidos. ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús en Juan 17? Que sean uno. Para que el pueblo, para que los que no te conozcan, para que el mundo vea que tú eres el Padre y que me amas. Que sean uno. Pero no estoy hablando de uniformidad, No estoy hablando de que todos tenéis que pensar lo que yo pienso, ni muchísimo menos, pobrecitos vosotros, si así pensáis. ¿Qué va? Quiero que juntos podamos nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestras maneras de hacer las cosas, que no siempre coinciden ni tienen por qué, pero que estén con un mismo objetivo, con un mismo propósito, dirigidos hacia un mismo Dios, hacia la gloria de su nombre, hacia la expansión del Evangelio de Jesucristo, de muchas formas, de muchas maneras, cada uno según su capacidad, y todos juntos identificamos. Y 9, entonces oramos, no nos tiene que faltar la oración. Yo recuerdo muy gratamente un estudio de un siervo del Señor de Barcelona que nos quiso impartir o nos dio una clase sobre interpretación bíblica, y nos dio, lo voy a decir en 10 puntos. Primer punto, leer el texto. Segundo punto, segundo paso para entender bien un texto, orar. Tercer punto, leer otra versión. Cuarto punto, orar. Quinto punto, ya no recuerdo, así. Después de cada, tarea previa antes de entender bien un texto, orar. Procura leerlo en el idioma original. Orar después. Subraya las palabras claves, ora después. Que no nos falte la oración, porque como también compartía Roberto, si la oración nos falta, puede estar muy bien hecho todo, pero Dios no puede orar.
tenemos que abrir la puerta a la obra de Dios. Y esas puertas se abren en oración. A causa de ello y montamos guardas. ¿Qué viene aquí? Judá. Las fuerzas de los corredores se han debilitado y el escombro es mucho. Tenía razón. Es un trabajo pesado acarrear piedras. Y es un trabajo pues que lleva su tiempo. Y estás todo un día y has pues nada, levantado pues 1 metro aquí y otro allí, vaya. Sí, es cansino. Pero por favor, esto es obra del enemigo, el desánimo. Desánimo nos quita las fuerzas. Cuando ellos tenían ánimo para trabajar, vaya si se avanzó. Y el ánimo nos habla de ánima, de aliento, de respira, fuerza. Cuando una persona está animada es cuando alguien te dice, le preguntas ¿cómo estás? Y él dice, ya le deja salir todo su ánimo por ahí. No, llénate del Espíritu de Dios. Como decía Jesús a Juan, el viento del Espíritu, el ruaj, el hálito de Dios, el ánimo de Dios. Y sí, bien es cierto que el cansancio nos daba unas buenas indicaciones el domingo pasado Walter acerca de eso. El cansancio se apodera de nosotros muchas veces, sí, pero el desánimo no, por favor. Porque nuestro Dios está de nuestro lado y nosotros queremos estar del lado de Dios, no del enemigo. Así que si hay desánimo, ora. Ora, Judá, palabras de desánimo no convienen ahora, ánimo. Y entonces ellos dijeron, bueno, ya parece que algo huelen, pero nosotros vamos a atacar ya. Pero había judíos allí, hermanos, que fueron a decirle a Jerusalén, preparaos que van a caer. Y Nehemías, ya digo, como buen organizador que es, ciñe con armas a sus hermanos. ¿Os acordáis que Pablo está hablando también en Efesios acerca de la armadura del creyente, verdad? Os invito entonces a que vayáis y veáis cómo nos pertrecha, cómo nos pone completa la panoplia, es decir, el equipaje completo, la armadura completa, Dios. Y todas ellas son defensivas y después tenemos la que es básicamente o en su mayoría de las veces ofensiva, que es la espada, ¿verdad? Preparémonos, ciñamos nuestros lomos, como se nos invita también, los lomos de nuestro entendimiento, para defender la obra de Dios, defender el nombre de Dios, defender el pueblo de Dios, para edificar, defender y edificar. Este es el llamado. ¿Por qué? Porque el enemigo está al acecho. Y vamos a tener a los samaritanos, es decir, a los que les vale todo. Los dicen, pero si yo soy de los vuestros. Sí, pero a ti te vale de todo y a mí no, porque la palabra de Dios me dice lo que sí vale y lo que no. Vamos a tener a los edomitas. Edom, Adán, se parece mucho, ¿verdad? Pues sí, se parece mucho. Abdías, el más corto de los cortos, en cuanto a tamaño me refiero, de solo un capítulo. Abdías habla de Edom y es una profecía contra Edom. Y muchos comentaristas dicen que no pasa nada si en vez de leer Edom, es decir, ese pueblo concreto, lees Adán, es decir, la humanidad. Y puedes ver cómo Dios hace un diagnóstico precioso y preciso. Bueno, precioso no, porque no es precioso lo que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 1 acerca del carácter del hombre, pero sí preciso de lo que el hombre hace. Y lo hizo en el Edén y lo hacemos continuamente, cada uno de nosotros, cuando no hacemos caso a la palabra de Dios y tomamos lo que Dios ha dicho, no lo tomes porque eso conduce a la muerte. Y prepara al pueblo, prepara para la defensa. Y voy terminando porque os quiero decir estas 2 o 3 ideas muy sencillas. Preparémonos para defender más que para atacar. ¿Recordáis que Jesús, cuando fue tomado preso después del beso de Judas, tenemos que
Pedro saca su lanza y se dirige al primero que encuentra y le corta una cabeza, le corta una oreja. Estabais atentos, ¿verdad? Yo lo hice para saber si estabais atentos, ¿eh? ¿Dónde estábamos? Y le corta una oreja y Jesús le dice, basta, Pedro, guarda la espada, no es ese mi camino. Y le sana a ese que había sido herido. La palabra de Dios es nuestra espada, la palabra de Dios, queridos hermanos, la palabra de Dios. Y os invito a que la palabra de Dios esté presente en nuestras conversaciones. Un consejo que me dijeron en mi infancia y que funciona 100%, funciona sí o sí. Cuando alguien te dice algo, pues puedes pensar en tus argumentos, puedes pensar en tus razonamientos. Lo mejor que puedes hacer es utilizar bien un versículo de la palabra de Dios. Eso sí que ya es, ese argumento está por encima de cualquier otro, fantástico. Pero tenemos que estar preparados. Yo le digo a mis alumnos y a mis amigos, bueno, si viniese, como muchas veces viene por la puerta un testigo de Jehová, un ruselista, o un mormón, o un cristiano católico pues de base, etcétera, etcétera, nosotros estaríamos bien pertrechados para darle respuesta utilizando bien la palabra de Dios. O quizás esas palabras que leemos en Hebreos, que debiendo ser ya maestros todavía tenéis necesidad de la leche espiritual, me produce un repelús tremendo. Que pueden decir eso de mí, que me bauticé a los 14 años y tengo, pues haced cuentas, y todavía no me sé manejar bien en la palabra de Dios. Tengo que estudiar y meditar. Y os invito a que nos volquemos en el estudio de la palabra de Dios usando 3 P's. Los domingos está prohibido hablar de política, así que no os quedéis con 2 P's. PP no, 3. P. Un estudio personal. Tú, estudia, tú, en tu casa, con tus libros. Si no tienes, pues pide algunos más o escucha bien las predicaciones, repásalas, pero que no sea lo que te han dicho, lo que te han contado, lo que el otro dice, no que sea, no, esto lo he encontrado yo. Esto lo he encontrado yo. ¿Sabéis por qué? Porque si hay algo que rechazo son los dogmas y lo que hay que creer porque así se ha creído siempre, y las jerarquías. Cuando hay dogmas impuestos y jerarquías, la cosa ya está más que podrida. Y yo no creo en dogmas, yo creo en la palabra de Dios, y la palabra de Dios ha sido escrita para mí, y no es que quiera acapararla para mí solo, sino que Dios, cuando habla por su palabra, me está hablando a mí y a mi situación personal, y tiene respuestas para mí. Estudia personalmente la palabra de Dios, hermano y hermana, y estúdialo profundamente. No te quedes en la superficie. ¿Tú qué haces con una naranja? ¿Te comes la monda y tiras el resto? No, hay que profundizar, profundiza, no un estudio superficial. Y la tercera P, personal, profunda y práctica. Si no, no queda bien saber mucho de hebreo, griego y teología si no lo llevas al cabo. Esa es nuestra espada. Os invito a que un estudio personal, profundo y práctico de la palabra esté constante en vuestras vidas. Que así sea. Y tenemos que organizarnos, y fijaros cómo se organizaba. Se nos dice, y yo creo que es un poquito, pues casi un poquito una exageración, que uno tenía la espada en un lado y la paleta o la paletilla en el otro. Bueno, es un poco complicado trabajar así, pero bueno, nos dice que es necesario una cosa y la otra. Somos llamados a usar bien la palabra de Dios y somos llamados a edificar, a construir. Y no es un 50-50, un mediodía aquí, mediodía allí. No, es que tenemos que esforzarnos en una cosa y en la otra. Si no, eso se desequilibra. Y una persona desequilibrada, pues no va bien la cosa, ¿vale? Y veis que esa era la organización. Edificad, cada uno mire cómo edifica. ¿Qué edificamos? Edificamos para la gloria de Dios, para hacer no un lugar físico, sino un lugar espiritual, donde, como os he dicho, podamos encontrarnos para sanidad y para restauración. Edifiquemos en amor.
para la gloria de Dios. Yo os invito a que estas ideas estén en vuestras mentes al leer este texto, al leer estas preciosas invitaciones de la palabra de Dios y la comunicación que tiene que haber entre nosotros. Pues fijaros, se nos dice que como era tan grande, uno podía estar aquí y el otro allí porque tampoco había tanta gente, y entonces ¿dónde está aquel otro? Bueno, pues pusieron trompetas para que pues se pudieran comunicar, y entonces si le pasaba a alguien aquí, pues el más cercano de uno o de otro lado pues pudiera ir y ayudar. Eso es lo que Dios quiere. Si Dios quiere que nos comunicamos entre nosotros, es para ir a ayudarnos y a auxiliarnos los unos a los otros. Porque yo necesito mucho de vosotros. Y Dios tiene muchas cosas en vosotros que me van a hacer mucho bien. Y yo espero seros útil para lo que Dios ha puesto en mi vida, os pueda ayudar a vosotros también. Comuniquémonos así como Nehemías quería que se comunicasen para defendernos y edificar. Y quería dejar entonces con vosotros estas ideas y estos pensamientos, y fijaros, así como el pueblo tenía, cuando vagaba por el desierto, de día una columna de humo y de noche una columna de fuego, en su peregrinación por el desierto, somos llamados nosotros a de noche ser centinelas y de día trabajar en la obra. Yo os invito a eso. Y os invito, y termino con el versículo 23, a que estemos de guardia y que trabajemos. Si queréis quitaros o no el vestido, como dice aquí, a cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bueno, pues menos mal. Pero quiero decir, nos habla de la constancia, de que no dejaban tiempo para lo fútil, no se preocupaban, digámoslo así, de su vestimenta exterior, se preocupaban de la obra y de lo mucho que aún quedaba por hacer. Defendernos y edificad, y edificámonos en amor y en crecimiento para la gloria de Dios, para la extensión del Evangelio de Jesucristo. Gracias por la atención que me habéis prestado, perdón por los errores, que siempre son muchos, y pido a Dios la mejor y la mayor de las bendiciones para vosotros. Padre, gracias por tu palabra, bendito sea tu nombre. Gracias por la vida y la obra, el sacrificio del Señor Jesucristo, que ha muerto por mis pecados en la cruz. Gracias por la resurrección que nos da nueva vida. Oh Señor, que tú seas glorificado en esta mañana y en todos los días de nuestra vida. Te bendigo, Señor, y te alabo porque me has puesto en medio de tus hijos, en medio de esta congregación. Y, oh Señor, que mis oraciones sean para ellos, para su crecimiento y para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.